A las personas que nos acompañan el día de hoy. Sean todos y todas muy bienvenidos al stand de la editorial Tirando Black, a este que es la primera presentación editorial en el marco de esta Feria Internacional del Libro 2024. El día de hoy vamos a tener una presentación muy especial. Su título es La Casación Civil, Teoría General, Fundamentos y Aspectos Prácticos de la Actuación y de su Técnica, de la autoría de Gilberto Blanco Zúñiga. Para esta presentación nos acompaña el doctor Álvaro Navín Vargas, el doctor Fernando Castillo Cadena y el doctor Gustavo Cuello Uriarte. Sean todos bienvenidos y que disfruten mucho la presentación y bienvenidos a la Feria del Libro en la editorial Tirando Black. Muy buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación de Gilberto a presentar su obra, La Casación Civil, que desde luego es muy importante que esté en la biblioteca de todos aquellos que aspiramos a reivindicar siempre el recurso extraordinario desde una óptica de necesidad, de importancia, de esencia para el derecho del recurso de casación. Como ustedes saben, pues yo formé parte de la sala de casación laboral, pero de todos modos el recurso de casación busca mantener el imperio de la ley a través de las sentencias de casación que avalan o no avalan las sentencias de los tribunales superiores de distrito judicial. La primera dificultad que hay, y que Gilberto de alguna manera aborda, claro, Gilberto tiene una experiencia muy rica porque fue magistrado auxiliar de la Corte, procurador delegado para los asuntos civiles y abogado litigante. Entonces esta obra se nutre de todo ello, pero también con base en esa experiencia lo que hace es definir que el recurso de casación es un recurso extraordinario, no una tercera instancia. Y ahí era un problema muy fuerte hoy en día, porque son retos muy grandes. Con la Constitución de 1991, el bloque de constitucionalidad, pues los desafíos para el recurso de casación que busca mantener el imperio de la ley avante, en un mundo donde la interpretación constitucional a veces desconoce los alcances de la ley o los límites a los alcances de la ley, pues lleva a muchas tensiones entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema en la definición de los derechos y a partir de ahí en la legalidad de las sentencias que hacen los tribunales superiores de distrito judicial. Fíjense eso, hoy en día, y yo creo que Gilberto lo trata, el tema de cómo abordar las sentencias de la Corte Interamericana. Tenemos una discusión muy fuerte acerca de cómo debe incorporarse al ordenamiento jurídico el sistema de derechos humanos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque son derechos amplios y abstractos. Por ejemplo, el derecho a la seguridad social. La pregunta que hacía hace días, y me voy un poquito al tema que nosotros manejábamos, es ¿qué es la seguridad social? ¿Acaso la seguridad social es igual en España, en Estados Unidos, en Colombia? ¿O el derecho a la seguridad social qué es lo que pretende? ¿Con qué programa se llena? Por ejemplo, España en un momento determinado decidió que no iba a fomentar demasiadas escuelas públicas de educación primaria porque estaban en un momento de relativo envejecimiento de la población y que más importante era abordar los sistemas de seguridad social de apoyo a las personas mayores adultas, porque la población joven tenía demasiada oferta estudiantil y poca demanda, es decir, había escuelas en exceso, gastos en exceso por parte del Estado para atender la demanda. Entonces tenemos unos problemas de legislación muy fuertes que han llevado a que la Corte Constitucional incluso hable sobre cómo debe entenderse el control de convencionalidad en relación con el control de constitucionalidad, y eso indudablemente tiene que afectar el recurso de casación, porque el recurso de casación se supone que la ley
desarrolla la Constitución y que la Constitución pues tiene su bloque de constitucionalidad. Entonces la manera de atender los límites constitucionales, la forma de interpretación indudablemente puede llevar a muchos ruidos, como en efecto ha pasado, y eso lo hemos llamado choque de trenes. Yo agradezco mucho la obra de Gilberto, es porque nosotros sí tenemos que la gente sepa qué es el recurso extraordinario de casación. En la práctica nosotros nos encontramos, y es un poquito fuerte decirlo, pero es verdad, a que una buena parte, una buena proporción de las demandas de casación no cumplen con la técnica de casación. Que las personas no saben demandar en casación. Que las personas piensan que esto es una tercera instancia, cuando lo que hacemos en casación es un control de legalidad de la sentencia. Tenemos unas causales precisas o unos motivos precisos para crear una sentencia, que la aplicación indebida, que la indebida interpretación de las normas, o la mala interpretación, que la rebeldía a la aplicación de la ley en la sentencia. Y eso, aunque parece muy sencillo mostrarlo, pues tiene un problema de técnica muy fuerte. Viene el primer problema. Los abogados no saben proponer un cambio. Y las demandas, entonces, nosotros las desechamos por falta de técnica. Y es una buena cantidad de demandas las que salen por falta de técnica. Desde luego, la preocupación de la Corte Constitucional llevó a que se flexibilizara a través de tutela, que es otra de las cosas que tenemos por ahí, también como a un problema de choque de trenes muy fuerte, porque a veces hago acá un pequeño paréntesis. A veces lo que la Corte Constitucional dice en sus sentencias de constitucionalidad es revertido a través de la sentencia de unificación, y eso lleva, desde luego, a que el sistema legal no funcione adecuadamente, porque a nosotros nos corresponde defender la Constitución y la ley como desarrollo de la Constitución, y nos atenemos a las sentencias de constitucionalidad para defender el imperio de la ley y la interpretación de la ley como base en la interpretación constitucional. Pero cuando de pronto pasa, y nos pasó, que les cuento, en este pequeño paréntesis que creo que va a ser la Gilberto, cuando pasa a través de una sentencia de unificación que cambia incluso lo que dice la ratio decidente de la sentencia de constitucionalidad, pues tenemos un problema muy grave. Y para no quedarme con el chisme, les voy a contar lo que pasó en relación con la Corte Suprema con la sala de casación laboral. En 1995 salió la sentencia C-168 de 1995, una sentencia muy importante porque definía cómo se aplicaba la base de liquidación de las pensiones para el régimen de transición, avalando lo que decía el artículo 36 y cómo debía entenderse. La Corte Suprema acogió la interpretación de la sentencia de la Corte Constitucional y la aplicó inmediatamente. Pero poco a poco, internamente, en el Consejo de Estado, a través de tutela, hicieron una interpretación un poco más agarrada al precedente, que era que las pensiones se debían liquidar con base en el último año, que no era lo que decía el artículo 26, que esto, aquello y lo otro. Y eso, poco a poco, fue permeando a las salas de revisión de la Corte Constitucional. Entonces, lo que dijo la Corte Constitucional en la C-188 era contradicho por las sentencias de revisión, por las sentencias técnicas. Hasta que en 2013, en una sentencia de unificación, fíjense los hitos históricos, 1996 a 2013, en una sentencia de unificación la Corte Constitucional dijo, oiga, lo que yo dije en la sentencia C-168 es lo que yo creo, dándole la razón a la Corte Suprema después de habernos tutelado 40.000 veces por el tema del IBN del artículo 36, y ahí hubo convergencia y en este momento se mantiene la convergencia.
Pero ¿qué lleva a eso? Lleva a una inestabilidad en el sistema de derechos. Por tanto, el tema del recurso extraordinario de casación tiene que mantenerse así, como un recurso extraordinario. Es decir, acá no se viene a definir si el juez, desde su perspectiva, con la valoración de las pruebas, con lo que hay, está bien o está mal, es si violó de alguna manera la ley. Hoy en día es otra discusión si la casación solo se debe mantener en la vía directa, no en la vía indirecta, que tiene que ver con la obtención de las pruebas, si las pruebas son legalmente formadas, si esto o aquello o lo otro. Hay mucha discusión sobre si a la vía indirecta que llamamos, la vía indirecta que trata sobre lo probatorio, debe mantenerse o no. Pareciera ser que esa discusión está planteada en el Código de Procedimiento Laboral, proyecto de código que se está discutiendo en el Congreso, para avalar solo la vía directa. Entonces voy a decir, ¿la vía directa qué es? Simplemente contrastar la sentencia de segunda instancia frente a lo que dice la ley. Si el juez aplicó la ley, si la aplicó debida o indebidamente, porque puede ser que haya aplicado la ley, pero que esa norma no vaya al caso concreto, o que interpretó la norma inadecuadamente. Pues muy bien, no es una tercera instancia. Y ahí tenemos otro problema con la Corte Constitucional. Una anécdota. Hace unos años, entre las primeras sentencias que saqué yo como magistrado de la Sala de Casación Laboral, tenía una por la vía indirecta y se sacó por la vía indirecta, como venía planteada la demanda de casación, y la Corte Constitucional la tuvo. Porque se afectaban los derechos fundamentales, esto, aquello y lo otro. Y nos ordenó volver a expedir una sentencia. Volvemos a coger la demanda de casación, vemos que está planteada por la vía indirecta, que no hay ninguna forma de hacer ningún cambio, y volvemos a sacar una sentencia muy parecida, con uno o dos párrafos, uno diciendo que la Corte Constitucional nos dijo que tenemos que hacer esto, lo estamos haciendo, pero no hay ninguna forma de cambiar porque lo planteado por el casacionista es esto. Y tenemos que desarrollar, eso es el imperio de la ley. Entonces, esas cuestiones, cuando no se entiende para qué sirve la casación y que es un recurso extraordinario, abren vías a cosas que de pronto nosotros no queremos en nuestra estructura jurídica, como una tercera instancia. ¿Sí? Hoy, desafortunadamente, uno cuando está ante el pleito, ante el juicio, uno ve que está la primera, la segunda instancia, en materia penal hay doble conformidad, bueno. Pero además existe la acción de tutela, y eso también nos ha complicado porque en un proceso muchísimas acciones de tutela, la gente abusa de los medios y de los recursos. Entonces el libro de Gilberto también como que discrimina un poco el tema de los recursos y nos pone dónde están las cosas y por qué deben utilizarse o cómo deben utilizarse las cosas. Por eso yo creo que este libro que Gilberto propone, y no me extiendo más, es muy interesante. Primero, porque tenemos que hacer que la gente sepa qué es lo que hace la Corte Suprema de Justicia, qué es el recurso de casación y por qué se trata de un recurso extraordinario. No queremos violar el sistema de doble instancia, pero queremos que las sentencias de segunda instancia estén acordes con el ordenamiento legal en un esfuerzo de unificar la jurisprudencia nacional. No es el único recurso que administra la Corte Suprema. De hecho, la Sala Penal administra 17 competencias diferentes. Nosotros tenemos unas 8 competencias: recurso de revisión, recurso de acción de revisión, recurso extraordinario de revisión, anulación, bueno, un poco de cosas. Pero de pronto sí es la más importante si queremos que el Estado de Derecho, el Estado social de Derecho, marque en una equidad, en un sentido de equidad, la jurisprudencia nacional y que le pueda llegar a todos los colombianos. Pero repito, y esos son los aportes de esta obra, es muy importante recordar que el recurso extraordinario es extraordinario, que no es una tercera instancia y que tiene una técnica. Que hace muchos años, si no estaba completa la proposición, se desechaba el recurso. Hoy la hemos flexibilizado, pero tienen que decirnos al menos una norma sustancial que se demuestre que viola el derecho, que después de segunda instancia violado,
por la indebida interpretación, se rebeló contra la norma o porque la aplicó. Entonces, este libro me gusta mucho por eso. Ojalá que los abogados de todo el país lo leyeran para entender que la Corte Suprema de Justicia no le pueden estar proponiendo recursos de casación cada 5 minutos. Nosotros cuando llegamos, el doctor Namén, a la sala de casación laboral en 2016, teníamos 3.100 expedientes, ¿qué? 23.100 expedientes en la sala de casación. Era una locura, porque la Corte fallaba y a la gente no le importaba cómo fallaba, y había doctrina probable y había esto, siga interponiendo por los mismos hechos y derechos las demandas de casación, o sea que el mensaje que enviaba la Corte pues no era cumplido. Y el problema era ¿por qué los jueces no adoptan la jurisprudencia siendo doctrina probable? ¿O por qué no dicen por qué se aparta? Y nosotros decimos, bueno, inadmitimos la demanda de casación porque eso ya hace parte de la doctrina probable. Corte Constitucional, no se puede. Tiene que admitir. Entonces, en el año 2011, 2012, se incrementó ese número de casaciones. Teníamos un número de demandas de casación muy bajo, a 23.000. Y en estos 8 años nos ocupamos de reducir, pero también de hacer una especie de efecto pedagógico de las sentencias diciendo que no vale la pena demandar tanto el recurso extraordinario de casación. Cuando usted crea que tiene un motivo, pues, para apartarse de la jurisprudencia, pues diga. Y así era, el abogado puede armar el caso de casación y desafiar la jurisprudencia de la Corte, porque para eso es, para desafiar la jurisprudencia de la Corte, pero también para unificar. Entonces vale la pena sí, pero no es posible que una vez definido en el último año un punto de derecho siga se demandando a que las entidades no lo cumplan. Y eso lo tuvimos mucho con las entidades administradoras de pensiones, que se rebelaban contra los precedentes de la Corte Suprema. Por eso es muy importante su obra, Gilberto, y por eso los invito a todos siempre a echarle una mirada a esto, a entender qué es el recurso extraordinario de casación, por qué sigue siendo importante en el sistema y en la estructura jurídica actual, porque eso nos puede ayudar de pronto a sistematizar y hacer un poquito más eficiente nuestro sistema de derechos. Muy gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco en primer lugar, por supuesto, a nuestro autor del libro que nos ha confiado. Me siento honrado de presentar con tan importantes colegas, magistrados, expresidentes de nuestras altas corporaciones, al doctor Gilberto Blanco Zúñiga. Por supuesto, mi felicitación por este esfuerzo académico que tiene un aporte bastante importante para nuestro derecho, para la formación de las nuevas generaciones de abogados y para aquellos que nos dedicamos no solo al estudio de estas instituciones, sino también a su práctica. De ahí que hago extensiva esta felicitación, por supuesto, a su pilar espiritual, a su señora esposa y a sus hijos, sin los cuales seguramente ninguna de estas letras estaría en la editorial. Igualmente a Tirarle Blanche, que nos convoca y nos da la oportunidad de poder debatir y siquiera hacer unos esbozos y unos pequeños comentarios en relación con esta institución a propósito del recurso extraordinario de casación, como en forma clara y precisa nos lo hizo conocer quien me antecedió en el uso de la palabra. Al doctor Joel Iriarte, que conozco desde hace muchos años también, y ha sido un orientador y maestro en estas cuestiones de derecho. Quisiera comenzar con el primer aspecto, que es el autor, porque la conexidad de las obras y su valía
tiene una relación directa por quien la hace. No es, digamos, extraño que el doctor Gilberto se adentre con su fina pluma en estas cuestiones del recurso extraordinario de casación, porque como nos lo hacía ver nuestro presidente de la Corte Suprema, él tuvo la práctica, conoció a primera mano como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia todos aquellos vericuetos, técnicas, alcances de las causales y de las propiedades y objeto de la casación. Así que eso da por descontada su utilidad y sobre todo tiene el sello de la experiencia que le imprime la seriedad a esta obra. En segundo lugar, quisiera hacer referencia a algunos aspectos del libro que me llamaron poderosamente la atención. Generalmente cuando uno aborda estas instituciones, lo hace de una característica procesal, procesalista. Alguien alguna vez me decía procesalera. Pero eso es importante, la norma sustancial, la norma adjetiva en este caso, que conforma recursos extraordinarios y regulación, pero él le pone algo que es muy importante, que es un contexto, un objeto y una finalidad del recurso. Cuando comienzan sus primeros capítulos, señalando básicamente su origen, para precisarla y ubicarlo en el contexto histórico, desde los tiempos de Roma hasta la época medieval, en ese espíritu investigativo que tiene el doctor Gilberto y que no se agota en esta simplemente descripción normativa. Así que ahí resulta muy importante porque de ahí salen los perfiles actuales del objeto y del recurso extraordinario, cómo fue evolucionando como un medio de impugnación para aquellas sentencias o decisiones judiciales que fueran injustas, gravemente injustas, según el derecho romano, y posteriormente, bajo ese matiz de guarda o si se quiere protección de la legalidad, evoluciona para efectos de que los jueces, a través de la reiteración de sus sentencias, unificaran las jurisprudencias y la homogeneizaran con una finalidad que es la dispensa igualitaria en la administración de justicia, muy cara, si se quiere, en tiempos actuales. Y la tercera, que hace referencia quizás a la esencia a partir de la Constitución del 91, bajo el principio de acceso a la justicia, que es la garantía de los derechos fundamentales. De ahí que ese, digamos, función tripartita actual que está acuñada en el Código General del Proceso, en la regulación de la casación, tiene un desarrollo prolífico bajo esas tres aristas: unificar la jurisprudencia, proteger los derechos y protección de la legalidad. Medio extraordinario, que lo que significa, como bien nos lo explicaron en este momento, es que no se trata de un juez de instancia, sino que lo que hace es controlar la construcción de la sentencia, es decir, que la sentencia aplique debidamente la ley desde el punto de vista sustancial, pero también que la construya desde el punto de vista procesal de manera adecuada. Ambos aspectos, por errores sustanciales o por errores en procedendo, no agotándose en esa causal, sino en las otras que tienen que ver con la finalidad original de la sentencia y otros aspectos relativos a las causales que también están establecidas en el Código General del Proceso. Así que el primer valor de este libro es: no se quede en el tema procesal, nos remonta su historia, su evolución, y eso tiene un aporte investigativo importante para la ubicación de la figura. Lo segundo tiene que ver con su evolución. ¿Cuál es la evolución que ha tenido en la Corte Suprema de Justicia como Corte de Casación, y ese gran o rico, digamos, actividad que ha tenido tan alta Corte durante ya 200 años?
Esto implica que la Corte Suprema de Justicia, en su misión de velar y proteger por los derechos fundamentales, pues ha realizado y construido a golpe de sentencias muchas instituciones jurídicas de nuestro derecho, porque si bien la casación examina aspectos, si se quiere, a veces técnicos para poder llegar a la sustancia, hace en cada una de sus sentencias con rigor una regulación y una aproximación muy clara sobre asuntos que tienen que ver con la familia, con los contratos, con la libertad de las personas, con la seguridad social, los derechos ahora de cuarta generación. Así que el segundo aporte importante de esta obra tiene que ver con esa evolución que a través de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, por el recurso de casación, le ha dado a nuestro país con tan tamaño y significado esta alta corporación. El tercer aspecto es invita al debate. Esto me parece muy interesante porque cuando uno se adentra en la lectura, por eso los invito, no se queda en la jurisdicción ordinaria, casi que lo invita a uno a que este recurso se examine en otras jurisdicciones. Y ahí es donde yo entiendo la invitación que me hace el doctor Gilberto, en el sentido de que quizás reflexione, y su libro así lo propone, en sus conclusiones y desarrollo, a que se mire la casación, por ejemplo, en el contencioso administrativo. Y aquí entonces la frustración. La frustración, ¿por qué? Porque es que resulta que en la jurisdicción contenciosa, en cuya cabeza está el Consejo de Estado, también en una de nuestras altas cortes, de la cual tuve la fortuna de pertenecer por más de 16 años, en donde pude conocer su dimensión histórica, su función, en aquella misión fundamental de guardia también de la legalidad y de garantía de los derechos ante las disputas de los particulares con el Estado, ni más ni menos, para sujetar bajo el principio de legalidad o de sujeción del derecho a las autoridades y evitar su arbitrariedad. Y entonces ahí uno se duele de por qué el Consejo de Estado no maneja un recurso extraordinario como la casación y por qué se le frustra de que tenga esos objetivos que están planteados en ese recurso, quizás suplidos por otros tipos de mecanismos que también conoce el Consejo de Estado. Recordemos un poco el contexto. Resulta que, no me voy más atrás, con la ley 446, que recoge algunas normas anteriores desde el año 75, con la ley 11 y otras disposiciones, tenía una casación restringida que se denominaba recurso extraordinario de súplica. Restringida porque coincidía solamente con la primera causal, que era la violación de la norma sustancial por aplicación indebida, falta de aplicación o aplicación errónea o interpretación errónea de la norma sustancial. Y pues esas restricciones que se le pusieron a ese recurso dieron al traste y terminaron con su derogatoria hacia el año de 2005. Pero aquí lo importante es que era una semilla y un germen que tenía el contencioso y coincidencias de la vida, cuando en la ley 1437 se empezó a elaborar el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, tuve la fortuna de pertenecer a esa comisión y se pensó de tomar toda esa experiencia de recurso extraordinario de casación y generar una casación en lo contencioso, pero nos encontramos en que la Corte Constitucional, en una sentencia, C713 del 2008, dijo lo siguiente: el Consejo de Estado es Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo. Eso equivale a ser un juez de instancia, pero no de casación. De manera que, como la norma constitucional no le otorga esa función y se la da exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia, pues no puede tener un recurso de esa índole.
En aquel entonces estaba revisando la Corte Constitucional el proyecto que modificaba la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, la 270, que hoy es la Ley 1295 del 2009, y se creaba un recurso eventual frente a las acciones populares y de grupo para efectos de que pudieran ser examinadas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, y se le puso 3 propósitos, que eran los mismos de la casación: unificar la jurisprudencia, proteger los derechos fundamentales y salvaguardar el principio de legalidad. Cuando lo estudió por revisión automática, señaló: esos son los propósitos de una casación, si se quiere, pues entendería la Corte disfrazada, y el Consejo de Estado no puede ser Corte de Casación, como sí lo es la Corte, el Consejo de Estado francés, o el Tribunal Supremo en lo contencioso, que también tiene un recurso de casación administrativa, desconociendo pues esos orígenes que también tenemos nosotros en Colombia en el Consejo de Estado. Entonces, lo cierto es que quedamos nosotros en ceros, pero como la vida da oportunidades, entonces en la Ley 1437 se perfiló un recurso, el recurso de unificación de jurisprudencia. Y cuando ustedes ven la descripción del recurso de unificación de jurisprudencia, con el artículo 268, si no estoy mal, señala que tiene como propósito la unificación de la jurisprudencia, salvaguardar los derechos fundamentales, reparar los agravios que se le puedan causar a los sujetos del proceso, y adicionalmente salvaguardar el principio de legalidad, o sea, las funciones típicas de la casación, y ello para algunos señalan que es una casación disfrazada. Bueno, la Corte no se ha pronunciado por fortuna, y esperemos que no lo haga, porque ha funcionado. Ha funcionado tanto así que en lo laboral el Consejo de Estado exclusivamente en este momento las competencias por la reforma de la Ley 2080 del 2021 es exclusivamente juez de unificación de jurisprudencia, verdaderamente un recurso extraordinario y una corte de cierre, como debe ser en ese ámbito de lo laboral contencioso. El epílogo, finalmente, pues para terminar, en relación con esta obra que yo quisiera resaltar y que no quisiera traicionar, algo que había señalado a propósito del mismo. Yo siempre he considerado que es atractivo el término de casar, que significa romper o quebrar la sentencia. La expresión, a mi juicio, lleva incito el ímpetu revolucionario que motivó el surgimiento del juez contemporáneo. De allí que el carácter extraordinario del recurso de casación vamos más allá de su tradicional y su anormalidad, si se quiere. Se deriva de una posición privilegiada de constituir jueces auténticamente rebeldes y radicales, como debe ser todo revolucionario, para así ofrecer una justicia que sirva de panacea para la ignominia, la inequidad, la anarquía, que parece a veces ser una lamentable normalidad nacional. Y para terminar, doctor Gilberto, es difícil uno superar sus ediciones, pero al leer esta nueva edición podemos darnos por satisfechos que con creces usted hace una actualización que llama poderosamente la atención y nos invita a que leamos cada una de sus páginas. Me ha honrado con esta producción literaria, como a todos los presentes, y auguro que ese éxito en relación con esta edición es, sin lugar a dudas, un seguro para la tercera que vendrá. Gracias. Buenas noches, un cordial saludo para todos, un especial agradecimiento a Gilberto por esta invitación que tiene doble compromiso, el compromiso intelectual y el compromiso de la ilusión. Ya dirán
expresarle también un especial agradecimiento porque está jalonando la producción intelectual en el mundo jurídico en este país. Han hecho toda la explicación de lo que es el recurso extraordinario de casación, ¿sí? Con un énfasis muy especial en el término extraordinario. Pero hay un tema adicional, y es que ese formalismo está demasiado exagerado para la época. Y él lo recordaba, el doctor Castillo, como hubo una época que se hablaba de la proposición jurídica completa, y eso era terrible. Los colegas se acordarán si hubo una referencia a una demanda de casación de un tema civil, de un tema comercial, donde había que aplicar normas civiles. Por casualidad no citaba el artículo 822 del Código de Comercio, desestimaba la demanda. Estamos, el libro trae ese tema, estamos en mora de revisar ese exagerado formalismo. Un 85% de las demandas de casación en materia civil son inadmitidas. Y no solamente puede uno decir que este es el abogado que no conoce, es que es hablar con exmagistrados. Y le dicen a uno, pero ¿cómo así? Yo estuve 8 años ahí y me dicen que yo no sé de casación. ¿Qué es esto? Entonces quiero que eso nos quede en la mente. Es fundamental hacer una revisión de ese exagerado formalismo y en veces interpretaciones que van variando. Muchas veces ni la misma Corte toma noticia de esa modificación. Tengo que relevar el tema en el país sobre casación. Son muy contadas las obras y con eminentes juristas. Podemos empezar con el doctor Álvaro Pérez Vives. Continuamos con el doctor Hernando Morales y terminamos, si no me falla la memoria, con el doctor Humberto Murcia Valiente. Nadie más se ha dedicado a estudiar un tema tan complicado, tan complejo como este del mundo de la casación. Eso de por sí le da significado, importancia a la obra y a la acción. Hago todos los reconocimientos porque esta es una obra que exige suma madurez y no es esa madurez que se da únicamente con los años. Aquí está el ejemplo. Es una madurez que se da con la constancia, con la perseverancia, con la construcción permanente de esa concepción del derecho. En donde hay que aprovechar para hacer un reconocimiento a la familia, a la esposa, a los hijos, a la madre, que no solamente han colaborado para que esto sea una realidad, sino que también son importantísimos partícipes en esta realización. Hasta aquí el tema académico, el tema intelectual, pero no podemos dejar pasar el momento emotivo, que no es
en desmedro de lo intelectual, sino que también es esencial en el ser humano. Puedo tal vez en un poema que se llama Lo Fatal, en un instante de desesperación en su vida, dijo: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. No creo que sea así. Creo que dichosos los seres humanos que tenemos la capacidad de sentir, de emocionarnos y de entristecernos, porque esa es la esencia de la vida. Por eso viene a mi memoria Wenceslao. Aquí estás presente, pero ya tienes los visos de la eternidad. Aquí estás gozándotela, porque estás viendo los resultados de tu pasar por la vida. Pero como esto es sentimiento, Wenceslao, aquí las palabras sobran. Dijo Goethe que después de la música, el silencio es el gran lenguaje del alma. Por eso voy a terminar, Wenceslao, pidiendo el silencio para que tú escuches nuestros corazones emocionados, saludándote en la eternidad. Acudo a una parte de un poema que escribió un paisano tuyo, un colega tuyo, un amigo tuyo, mi padre, Manuel Puello Buena, que en un poema nos dijo lo siguiente: mas calla, corazón, no digas nada, escucha de los pájaros el trino y canta de emoción en la alborada. Gracias. Complacido y ahora aún más emocionado viendo o escuchando las palabras del doctor Gustavo, quien se refirió concretamente a mi papá, el siempre ausente. Pero esta creo que es una oportunidad para, como en todo escenario que puedo hacerlo, hacer una manifestación de gratitud. En primer lugar, por supuesto, a la editorial Tirando Blanche, que ha creído en este proyecto académico, pues a los amigos que siempre, en todos los momentos me están acompañando, al grupo de la oficina, que son disciplinados en las causas en las que siempre los he involucrado, a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mis sobrinos, y por supuesto a los más damnificados de este tipo de ejecutorias, porque implican un sacrificio de tiempo. Y María Alexandra, Sofía y José Miguel, obviamente, el resto del mucho tiempo que les podría expresar por mi obsesión por estos proyectos acá. Por supuesto, creo que es fundamental, digamos, hacer una manifestación a los contertulios en esta tarde. Es para mí realmente motivo de honor, de complacencia, tener a mi diestra al presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero todavía más amigo, el doctor Fernando Castillo Cadena, y de este lado al doctor Gustavo Puello y al doctor Álvaro Manuel Vargas.
Yo quiero básicamente, antes de señalar al libro, porque obviamente con mi condición de autor seguramente no soy objetivo, pero cuando yo llegué la primera vez a encarrilar ese tribunal y me enfrenté la primera vez a la casación civil, obviamente me rememoraba las palabras de mi papá sobre ese cierto halo místico que acompañó a la institución. Y realmente se me volvió una obsesión y una pretensión, incluso una obstinación, el tener, digamos, la aventura de poder asimilarme a esos proyectos que en alguna época, como bien lo trataba el doctor Gustavo, habían emprendido Álvaro Pérez Vives, Fernando Morales Molina y solamente, puedo estar equivocado, pero creemos que no, Humberto Murcia Vallejo. Pero lo hice con dos finalidades. La primera, de restarle pluma a la exquisitez procedimental y de venta del recurso de precisión y tratar de involucrarme en ese componente sustancial del que hacía referencia el doctor Álvaro Maney. Y lo digo fundamentalmente porque creo que es un contrasentido en estos tiempos hablar de un recurso formalista y extraordinario, cuando en últimas termina siendo una especie de denegación de justicia que claramente no se compadece con los nuevos dictados de un nuevo orden constitucional advenido desde 1991. Pero además de no compadecerse con ese nuevo orden constitucional, no se compadece con la forma en que están pensados los nuevos estados, porque los nuevos estados, especialmente los tránsitos de los estados legislativos a los estados constitucionales, las ramas del poder público han tenido una intervención, y eso ha hecho que el juez tenga un protagonismo distinto al que viene teniendo el legislativo, depositario tradicional de la voluntad popular, y el que por supuesto ha tenido el ejecutivo, que está tan autorizado en competencia que a la gente la pone en un peregrinaje institucional, diríamos nosotros, de todo Gustavo, en una manadera de gallo yendo de una institución a otra, donde nunca le resuelven los problemas. Y nos están acá presentes por dar la fe de que las manifestaciones normalmente no son al frente del Capitolio ni están al frente del Palacio de Nariño, sino son al frente del Palacio de Justicia, porque se ha construido una relación horizontal con la judicatura y la gente espera mucho de sus jueces. Y hago, digamos, este prólogo a mi breve intervención, que la moción, sobre todo después de sus palabras, el doctor Gustavo, me han cortado el verbo. Y es que quiero empezar diciendo lo siguiente. Nos enseñaron en algún momento que la ley no tiene corazón y el magistrado que le presta el suyo predica. Creo yo que nada más alejado a los dictados del rostro humano que tiene que elevar la judicatura por la manera en que debe resolver finalmente los problemas, y la Corte Suprema de Justicia, quien tiene competencialmente la atribución de conocer de estos recursos, no puede ser la excepción. Pero menos puede hacerlo cuando la Corte Suprema tiene un reto y un rol fundamental en estos momentos, y entre otras cosas, y eso poco se sabe, el aporte, y lo digo humildemente, más importante que le ha hecho el derecho a la política colombiana estriba justamente en este recurso. Porque cuando nosotros veníamos de la Constitución salvajemente federalista de Río de 1863, y anterior a ella la de Cúcuta de 1853, el país estaba desangrando por las luchas federalistas inherentes a nuestro Estado. Y el proyecto pacificador que realmente le otorgó el derecho a la política y a la democracia colombiana está concretada justamente en la casación. Entonces, digamos, bajo esa idea, yo creo que la casación está llamada, y creo que el legislador del 2012 lo entendió de esa manera cuando vino el Código General del Proceso, porque más allá de las funciones relacionadas con reparar los agravios vinculados a una persona, con unificar la jurisprudencia nacional, se incluyeron otros componentes que resuelven uno de los problemas que planteaba el doctor Fernando Castillo, que eran relacionados con la incorporación de los instrumentos internacionales alusivos a los derechos humanos en nuestro territorio. Y eso plantea la discusión que ya, obviamente, como lo planteaba Mauricio Ariu hace 2 siglos en relación con el bloque de legalidad,
y después saltamos al bloque de constitucionalidad, pero ya hablamos claramente de un bloque de convencionalidad y algunos otros de bloque de principialidad. Y eso en última significa que hay una relación de coordinación entre los tribunales domésticos y los tribunales internacionales. Y esa relación de coordinación le plantea al Estado colombiano un reto donde yo he venido planteando en otros escenarios donde Colombia está en mora de adoptar un código de procedimiento constitucional. Y ese código de procedimiento constitucional resolvería dos problemas fundamentales. El primero, el alusivo a la excepción de inconstitucionalidad, que no tiene un mecanismo, una ruta procedimental de cómo ejercitarla, más allá de lo que manda el artículo 4 de la Constitución, y que es un reflejo de lo que decía el artículo 240 de la Ley 4 de 1903, en el antiguo Código de Régimen Político Municipal, y los artículos 5 de la Ley 57 de 1897 y 13 de la Ley 153 del mismo año, antiquísimas por cierto. Pero más importante que ello, repensaría la manera de cómo atribuir un mecanismo procesal para explicar cómo se adscriben las normas o fuentes extranjeras en nuestro sistema jurídico colombiano interno. Y creo yo que eso es uno de los grandes aportes que con toda la humildad intento abordar en la primera parte del libro, porque ahí hay una base constitucional especialmente convencional, donde hacemos una invitación respetuosa al intentar incorporar en el sistema jurídico colombiano un código de ese tipo que resuelva el problema que planteaba acá el doctor Fernández. Pero más allá de eso, por supuesto, hay que echar mano, digamos, de las notas propias de la regulación, de la disciplina que tiene el recurso extraordinario de declaración civil, pero viene la otra parte sobre la cual no se ha hecho mención, y para mí sí es fundamental destacarla, y es que como lo patentizaba el doctor Gustavo, el 85, quizás 86% de las demandas que llegan a la escritura de la Corte son inadmitidas, y se las inadmiten a los mismos magistrados, como las han inadmitido a muchos de nosotros. Entonces, si eso se predica, digamos, de los llamados a ser de los conocedores de estas leyes, de este tipo de rutas recursivas, imagínense lo que se puede esperar del ciudadano a pie de un recurso que muere en Tribunal Superior de Distrito Judicial, y donde obviamente los elementos para venir a Bogotá y para presentarse asertivamente ante la Corte Suprema no es sencillo. Entonces, el propósito justamente con eso que planteaba el doctor Cuello, hay un capítulo dedicado a lo que afectuosamente nosotros estamos denominando casi que los tips de las demandas, y esto sí lo hago en mi función ahora de abogado litigante, porque hace 5 años tuve la feliz oportunidad de publicar la primera edición, pero obviamente estando sentado en un escritorio, primero como magistrado auxiliar de la Corte Suprema y posteriormente como procurador delegado, primero en asuntos ambientales ante el Consejo de Estado y después ante la Sala Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Pero ahora viendo los bemoles y las dificultades con las que se enfrentan nuestros colegas, digamos, había que hacer énfasis en esos requisitos tendientes a superar la triste exquisitez procedimental que se ha privilegiado históricamente para plantear qué es el desenfoque, qué es la simetría, qué es el deber de un ataque completo para combatir todos los pilares fundamentales del fallo, en qué consiste la prohibición de los cargos subsidiarios, la prohibición de la mistura, la prohibición del entremezclamiento de cargos o el entremezclamiento de causales, la prohibición de echar mano de medios o de hechos nuevos. Todas esas circunstancias sobre las cuales están desprovistos de elementos suficientes en nuestros colegas, fue uno de los propósitos fundamentales del libro. Entonces, nada, más allá que la invitación a leerlo, es un mensaje de gratitud para mis contertulios, los comentaristas del texto que me han hecho la honrosa distinción de acompañarme en esta tribuna, y reiterarle a mis amigos de siempre, a mi familia, su comparecencia en este momento, pues porque como se ha dicho siempre, y esto lo repito incesantemente, la gratitud es la memoria del corazón, y el tener nacido ser agradecido. Muchísimas gracias a todos.